Queridos hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Quiero invitar a que se puedan poner sobre sus pies. Vamos a empezar ya el tiempo de esta mañana. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Quiero pedirle que en esta mañana me pueda acompañar al libro de Mateo capítulo 11. Cuando esté por allí me dice amén, por favor. Quiero dar la bienvenida también a aquellos que se conectan a través de nuestro canal de Facebook en esta mañana. Un fuerte abrazo. Qué bueno tenerlos con nosotros. Dios bendiga sus vidas. Estamos compartiendo ya lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo número 11. Si estamos por allí, díganme amén, por favor. Vamos a ir al versículo número 28. Seguro ustedes conocen lo que la palabra de Dios dice. Habla el Señor Jesucristo y dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo les haré descansar. El 29 dice algo más precioso: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya hay una carga de la que Dios nos habla aquí, ¿cierto? Quiero leerles la traducción del lenguaje actual para que se entienda con más claridad todavía lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Cuántos han estado cargando peso que Dios no quería que carguen? Lo más seguro es que sí. ¿Y qué es lo que Dios nos dice una vez más? Ese peso va a consumir y va a acabar sus vidas. Aprendan a llevar el yugo del Señor, la carga del Señor, lo que Él nos impone, dice la palabra, porque no es difícil ni es imposible de cumplir. Hay que estar dispuesto nada más. Pero la pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos todo el tiempo? A veces no. A veces dejamos que las angustias y que las preocupaciones de este mundo pesen más que lo que Dios quiere decirnos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y que si alguno de ustedes está cansado, trabajado, cargado, está pasando por una dificultad fuerte o no sabe qué hacer, Dios tiene una respuesta para su vida. Así es que no deje de acudir a Él y de permitir que Él pueda ministrar su corazón y hacer algo maravilloso en su vida. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo en el que nos das la oportunidad de estar en tu casa y sobre todo de reconocer que tú sigues siendo ese Dios soberano, ese Dios bueno, ese Dios misericordioso que continuamente nos muestra su bondad, su fidelidad, la ternura y cuidado que tú tienes, Señor, todos los días. Gracias por este privilegio tan honroso de estar vivos y de estar en tu casa para celebrarte, Señor, para honrarte, para que tu nombre sea levantado y sobre todo, Señor, para reconocer que somos tu pueblo, tu nación, tus hijos, aquellos que tú escogiste, Señor, para que te glorificaran, para que te adoraran, para que te celebraran a ti, Señor, al único Dios vivo, maravilloso, santo y digno. Ese eres tú. Y por eso nuestro corazón, Señor, nuestro tiempo está aquí también. Hoy quiero rogarte, Señor, que no exista ningún obstáculo que distraiga nuestra atención de la verdadera alabanza y adoración que tú mereces. Como lo dije al inicio, Señor, sé que muchos tal vez estamos atravesando circunstancias, pruebas, pero en esto, Señor, nos recuerda lo que el apóstol Pablo escribe cuando él dice: gócense en las pruebas, porque sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Señor, eso es lo que hacemos: acudir nuevamente delante de tu trono, de ese trono maravilloso de la gracia, y saber, Señor, que tú atiendes nuestra oración. Más aún, Señor, cuando sabemos que ese precioso Espíritu desciende, que ese precioso Espíritu nos acompaña y está ya con nosotros y en este lugar, presto y dispuesto para que pueda ser avivado ese fuego del Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos celebrarte, por permitirnos adorarte y por hacernos, Señor, un santo llamamiento, como dice tu palabra. Nos has escogido tú, Señor, y nos has hecho una nación santa, un real sacerdocio. Y por eso estamos contentos de saber que aquí en tu casa, Señor, podemos celebrarte, podemos adorarte y podemos reconocer que tú sigues siendo para siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen frío? Yo tengo frío, hermanos, todavía ahorita. Parecía que iba a salir el solcito, pero no salió. Pero Dios es bueno porque nos mantiene vivos. Así es que en esta mañana vamos a celebrarle, vamos a adorarle y sobre todo vamos a declarar que la bondad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos creen eso? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Vamos con sus palmas. Te exaltamos, precioso Dios. Y decimos: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Y decimos: me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Gracias por esa libertad, Señor. Vamos a decirlo nuevamente: salvo, salvo soy, mi alegría es en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Y decimos: me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Decimos: libre soy, 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 libre soy. Somos libres para adorarte, Señor. Exaltamos tu nombre. Vamos a declarar: las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Declárelo: me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Gracias por esa libertad, Señor.
Tú eres bueno y santo. Nos has hecho libres, Señor, de la maldad, del pecado, y nos has redimido. A ti sea toda la gloria, Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. El Señor Jesucristo habla muchas veces, si ustedes lo han leído en los evangelios, cuando Él dice, cuando Él se acercaba, se dieron cuenta que Él nunca afectó a las personas. Él afectaba lo que las personas hacían. Usualmente, ¿usted a quién afecta? A las personas, no a las instituciones, no a las situaciones. Y es por eso que cuando vemos al Señor Jesucristo hablar, Él siempre les decía: arrepiéntanse porque han hecho mal, pero el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Qué significaba el reino de los cielos? Significaba un cambio en su corazón, significaba un cambio en su manera de vivir y de pensar. Hay mucha gente que quiere cargarse peso y que no quiere vivir la experiencia de conocer a Dios. Para conocerle a Dios tiene que pasar tiempo con Él, tiene que anhelar conocer lo que Él le quiere decir. Yo pregunto, ¿cuántos anhelan eso? Pero lo dice con una tristeza, hermano, que parece que no está tan convencido. ¿Le podemos dar otro fuerte aplauso a ese Dios santo y maravilloso? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Te exaltamos, Señor. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Eso queremos, Señor, más de ti. Recuerde lo que hizo Jesús. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Queremos más de tu espíritu en nosotros, Señor. Queremos vivir para honrarte, para glorificarte y exaltarte. Señor, vivo por ti y tu verdad, Señor Jesús. Al único Dios vivo y verdadero, a ese exaltamos y le damos el honor y la gloria. Vivo por ti, tu verdad.
tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más. Ahora sus voces dicen, vamos. Que tu reino, Dios, ¿qué cosa? Venga con poder. Y que se haga tu Voluntad. Esa es verdad. Donde tú estás, Fluye salvación. Quiero más de ti. más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder. Que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Eso queremos en nuestra vida, Señor. Más de ti, más de tu amor, más de tu presencia. Eso anhela nuestro corazón, Señor Jesucristo. Escucha y recibe la adoración de tu pueblo en esta mañana. Y que tu nombre sea exaltado y reconocido, Señor, en toda la tierra. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Y si va a aplaudirle al Señor, apláudale fuerte. Él es digno. ¿Cuántos se levantaron cansados del día de hoy? Sinceramente. Y dijeron, Señor, ya, si fuera por mí, Señor, mejor ya arriba contigo cuento más que acá abajo. Pero lo que no hemos entendido es que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Mientras usted no cumple ese propósito, ¿para qué se quiere ir? Deje que el Señor use su vida para que otros por su causa se puedan salvar. ¿Entiende cuál es el propósito más maravilloso? Hoy precisamente estoy seguro que la palabra que vamos a poder compartir va a poder ver un poco más su panorama respecto a lo que Dios quiere hacer. Siempre pregunto esto y la gente se me ríe, hermanos, porque no lo ven como una verdad. Una de las cosas que me gusta hacer en la mañana cuando me levanto es que me levanto y lo primero que hago es ir al baño y me veo en el espejo. Digo, Señor, qué hermoso me hiciste. Yo le dije que se iba a reír. ¿Por qué? Porque usted no entiende que no estoy viendo la belleza física. Lo que estoy viendo es el regalo de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de saber que estoy vivo. Y esa vida me da la oportunidad de alabar a ese Dios vivo. Si usted estuviera muerto, ¿podría alabar a Dios? El salmista escribe esto y dice, Señor, te doy gracias porque todavía cuento en la tierra de los vivientes para que tu nombre sea magnificado. ¿A qué se refería él? A la grandeza de sentirse vivo, no por lo hermoso físicamente, sino por lo hermoso que Dios hace cuando viene a la vida del hombre. Entonces significa que estamos entre príncipes y princesas, ¿cierto? Pero cuando usted regresa a ver a su lado dice, no, ¿qué va a creer? Porque usted quiere mirar con sus ojos y usted no quiere entender la obra maravillosa de Dios en su vida. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a usted darle las pecas que Dios le dio? Darle la nariz que usted odia muchas veces, darle los ojos que tiene. ¿Sabe cuánto le costó a él? No hay otro igual a usted, hay un único. ¿Y sabe por qué Dios quiere hacernos únicos? Porque ningún hijo es parecido a otro. Pero bendito el Señor que nos acepta con nuestros defectos. No nos quiere dejar defectuosos por si acaso. Pero bendito el Señor que nos acepta con esos defectos para cambiarnos y para ayudarnos a ser a la imagen y semejanza de Jesucristo. Vamos a declarar eso en esta mañana, que tenemos un Rey maravilloso al que le damos la gloria y el honor. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Y si le va a aplaudir al Señor, hágalo muy fuerte, porque a Él hemos venido a exaltarle. ¿Cuántos tienen un grito de victoria? Vamos a decirlo juntos.
La palabra de Dios lo dice, Él es el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Tú eres esa verdad, Señor. Y estamos agradecidos porque abriste nuestro entendimiento. Rey de gloria, nadie es como tú. Nadie jamás podrá igualarte. Nadie jamás, Señor, podrá hacer lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesús. Y decimos, no, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, Y para siempre tú reinarás. Sí, Señor. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para... Ustedes dicen, no, nadie jamás te podrá igualar a tu... poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y Vamos una vez más, decimos, tú reinas. no, nadie jamás te podrá igualar A tu poderío y tu majestad. eres principio y eres final, Y para siempre tú reinarás. Para siempre, Señor, tu reino es eterno. Cuando tenemos la oportunidad de adorar al Señor y de reconocer cuál es nuestra condición, no sé si usted se puso a pensar, porque la gente llega a pensar que Dios escoge a los mejores, y sabe que bíblicamente eso no es así. Dios no escoge a los mejores. ¿Sabe quién escoge? La palabra dice a lo vil del mundo, a lo que no servía para el mundo. Así es que usted no se sienta agradecido porque Dios lo escogió pensando que usted era el mejor. Al contrario, Dios lo escogió a usted. ¿Sabe por qué?
porque usted era el peor, hermano. Y le va a sonar feo, pero es cierto. Porque si no hubiera visto Dios esa necesidad que teníamos de Él, no nos hubiera alcanzado. Bendito el día en el que el Señor puso su mirada en nosotros y vio que le necesitábamos. Bendito el día en el que el Señor nos adoptó como sus hijos. Y dice su palabra que ni siquiera ya nos considera como adoptados, sino como hijos propios. Quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos allí donde está y que pueda declarar esto junto con nosotros en esta mañana. Eres bueno, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. digámoslo fuerte. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad, y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad, En obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dígale admirable, admirable consejero,
príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más dígale: admirable, Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor, en esta mañana muchos tal vez pensarán que nos escogiste porque fuimos los mejores, pero realmente lo que lograste ver, Señor, era que estábamos desamparados, era que no teníamos camino, era que estábamos perdidos, y que en tu gran amor, que en tu gran misericordia, que en tu gran bondad decidiste mirarnos, Señor. Gracias por extender salvación a nuestras vidas. Gracias por hacernos saber que nos escogiste tú a nosotros, Señor. ¿Cómo no vamos a adorarte? Tu gracia y tu misericordia permanecen. Dígalo como una oración. Admirable consejero, Él es príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, dígales: admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor, muchas veces, no sé cuántas veces hemos tenido que decir esta oración. Tú no me escuchas, tú no me entiendes, tú no sabes lo que estoy atravesando. Pero cuando puedo entender la confesión de lo que estoy diciendo, cuando tú estuviste en un cuerpo, cuando tú estuviste, Señor, caminando entre los hombres, padeciste como hombre, sufriste como hombre. Te lastimaron, te despreciaron, te traicionaron, y aún cuando hicieron todo eso, tuviste tanto amor para decir: perdonas, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no vamos a adorarte, Señor? ¿Cómo no vamos a celebrarte? ¿Cómo no vamos a rendir nuestro corazón y nuestra vida delante de ti? Y eso es verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, por amor. Caminó en humildad, lleno de obediencia, sufrió por amor, por amor. Dígaselo. La deidad se encarnó,
príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vamos a leer su voz, dígalo fuerte. Admirable consejero, Te adoramos a ti, Señor. príncipe de paz, Oh, Señor. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vamos una última vez, dígalo fuerte a Él. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor, conforme pasan los días y pasa el tiempo, vemos cómo la maldad del hombre se incrementa. Y vemos cómo el hombre, Señor, ya no tiene la necesidad de adorarte, ya no tiene la necesidad de buscarte. Cómo se han olvidado de todo el bien y de toda la misericordia que derramas todos los días. No queremos que eso nos pase a nosotros, Señor. No queremos olvidar todo el bien que tú nos haces. No queremos olvidar cómo nos extiendes una nueva oportunidad. Tu nombre tiene que ser conocido. Tu nombre tiene que ser alabado. La gente tiene que conocer a aquel que puede salvar su alma. Señor, gracias porque todavía hasta el día de hoy tus misericordias han sido nuevas. Gracias porque todavía al tiempo de hoy estamos con salud y con vida. Muchos otros ya ni siquiera cuentan en esta tierra, pero nosotros, los vivientes, nosotros a los que nos ha sido velado el reino de los cielos, hoy reconocemos: bendito el día en el que nuestro nombre se escribió en el libro de la vida. Bendito el día en el que Él vino a nosotros y nos dio la oportunidad de ser escogidos. Bendito el día en el que te conocimos, Señor. Tu palabra dice que con amor eterno tú nos has amado. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de la fundación del mundo tú ya tenías un plan, tenías un propósito. Nuestras vidas en esta tierra no son un error. Nuestras vidas en esta tierra son un propósito de Dios. Y es por eso que te ruego, Señor, deja que tu iglesia entre en ese mover de entender ese propósito. Haz que tu iglesia entre en ese mover de darse cuenta: linaje escogido, real sacerdocio, pueblo de Dios, escogidos para que anunciemos la luz de aquel Dios que nos sacó de la oscuridad. Cuánto amor hay en ti, Señor. Cuánta bondad hay en tu corazón. Cuánta misericordia te gusta extender hacia la tierra. Hoy quiero dedicar solo un tiempito, hermano, y quiero invitarle a que usted junto con nosotros pueda rogar por esta nación. Esta nación necesita a Dios. Nuestros gobernantes necesitan temer a Dios. Nuestra familia, nuestros amigos necesitan tener un encuentro con Dios. Yo te ruego, Señor, abraza y alcanza a esta nación. Hemos hecho lo malo, te hemos ofendido, te hemos faltado, pero has extendido, Señor,
un día más de misericordia, un día más de tu amor, un día más de tu compasión hacia esta tierra. Bendita nación, porque en esta tierra nacieron hijos de Dios. Bendita nación, porque en esta tierra se levantan todavía servidores del Dios viviente. Bendita esta tierra, porque las generaciones que vienen conocerán y temerán y sabrán al Dios al que servimos. Con razón, y el apóstol Pablo escribe de esto y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio para nosotros ha sido poder de Dios, porque ese evangelio para nosotros ha sido esperanza, porque ese evangelio ha traído vida, porque ese evangelio cambió nuestra tristeza en baile, porque ese evangelio nos hizo saber que había alguien que nos amaba desde antes de que estuviéramos en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por no olvidarte que somos tus hijos, que te necesitamos y que queremos estar contigo hasta el fin de nuestros días. Puedo decirlo de manera muy personal, Señor: te amo y te necesito. Gracias, Señor, por hacer de esta mañana un tiempo en el cual puedo sentir esa calidez de tu amor, ese abrazo y ese espíritu que me hace saber: no estás solo, no estás solo. Él prometió nunca desampararnos, Él prometió nunca abandonarnos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo creo, Señor, que tú estás en esta mañana, y lo que queremos decirte, Señor, es gracias. ¿Hay algún agradecido en esta mañana? ¿Hay alguien agradecido con ese Dios maravilloso? Dele la gloria, dele el honor a ese Dios santo. Él lo merece, Él lo merece. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el que sana nuestra tierra, Él es el que nos da vida y vida en abundancia. A ti sea el honor, el imperio, la gloria y la potestad por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. No sé si usted quiere abrazar o si quiere empujar a alguien y decirle qué bueno que estás en la casa de Dios. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Quiero invitar a los jóvenes y a los niños, porque ellos tienen su tiempo también. Ojo que dije jóvenes y niños. Quienes están casados, quienes ya tienen, hermanos, ya su tiempo pasó. Ahora les toca aprender algo más. Ahora les toca entender algo más. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Puede enseñarme su Biblia, por favor? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Enséñeme, por favor. Mire al de su lado, y si no tiene una Biblia, dígale: cómprate una, están todavía de oferta. Porque es cierto, hermanos, están de oferta todavía las Biblias. El día de hoy, en el que Dios nos permite llegar hasta su casa, tenemos el privilegio de adorarle todavía. Pero hay algo en lo que Dios nunca se cansa de trabajar. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios siempre está trabajando en nuestro carácter. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dios no se cansa de trabajar en nuestro carácter. De hecho, cuando estaba meditando precisamente en lo que hoy vamos a leer, y está escrito en la carta de Santiago, meditaba en que muchas veces, y me incluyo, hermanos, hablamos porque hablar no cuesta. Lastimamos y decimos cosas sin importar cuál es la consecuencia de lo que nuestra gran bocota hizo. Yo pregunto: ¿a cuántos su boca les ha metido en problemas? Creo que a todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos de más? ¿Cuántas veces hablamos lo que no debemos? ¿Cuántas veces hablamos lo que no conviene? ¿Cuántas veces lastimamos con lo que se supone que Dios creó
para que le diera la gloria y para que bendijera a otras vidas. Quiero pedirle que me pueda acompañar. Libro de Santiago, capítulo número 1. Y cuando esté por allí me dice amén, por favor. Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos 19 y 20. Hágame saber, por favor, si ya está con su Biblia ahí. Quiero leer en las dos versiones porque creo que es importante que exista un mejor entendimiento de la palabra. Voy a leer la Reina Valera del 2015 y después de eso voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice aquí la palabra en el libro de Santiago, capítulo número 1, versículos 19 y 20. Dice aquí el apóstol Santiago: sepan, mis amados hermanos, todo hombre, miren lo que dice, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. ¿Y qué más dice? Lento, ¿para qué? Y lento también, ¿para qué? Pero vamos a aplicar este principio primero antes de pasar al siguiente versículo. ¿Cuántos son buenos para escuchar? Híjole, estamos en escasez, hermanos. ¿Cuántos son buenos para hablar y no son lentos? Y se les va la boca de más. ¿Y cuántos son buenos para enojarse? Ay, si diga amén, hermano, porque creo que eso nos fluye como latinos. Precisamente cuando la palabra de Dios me recordaba lo que en estos tres principios, porque aquí vamos a desglosar lo que la palabra de Dios nos dice en tres principios, pero quiero terminar leyendo el versículo número 20 y luego la traducción del lenguaje actual. Dice el versículo 20: porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Lo está entendiendo? O sea, cuando usted se enoja y cuando usted quiere vengarse y cuando usted quiere hacer lo que usted quiere, ¿está obrando Dios? Dice la palabra que es la justicia del hombre. ¿Y la justicia del hombre obra la justicia de Dios? No. Ahora escuche lo que dice la traducción del lenguaje actual. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Versículo 20. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Se acuerda que le pregunté hace un momentito cuántos son iracundos? ¿Cuántos eran buenos para enojarse? Y aquí, de acuerdo a lo que enseña la palabra y lo que esta versión nos da a entender, es que la gente violenta, la gente que permanece con enojo, la gente que quiere actuar con venganza, no va a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué se le dificulta tanto entender lo que Dios quiere hacer? ¿Ya sabe por qué? ¿Sabe por qué se le dificulta tanto entender lo que Dios quiere hacer? Porque somos buenos para enojarnos precisamente. El apóstol Pablo escribe de esto también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Estoy seguro de que muchos cristianos sabrán qué es lo que dice esta carta y qué es lo que dice este pasaje. ¿Alguien sabe qué es lo que dice? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas han sido hechas nuevas. La palabra nos enseña entonces que en Cristo, solamente en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas son hechas nuevas. No dice que son hechos nuevos cuando usted va y se compra un terno, cuando usted va y se compra un auto, cuando usted va y se compra una casa. No dice que ahí las cosas son nuevas. De hecho, Dios no quiere trabajar sobre las cosas, sino sobre las personas. Pero lo que se nos dificulta entender es que muchas veces la gente sí quiere vivir una religión y no quiere vivir un cambio de vida. ¿Sabe por qué mucha gente critica la religión? ¿Sabe por qué mucha gente habla de hipocresía? ¿Por qué mucha gente habla de envidia? ¿Por qué mucha gente habla del chisme? ¿Y por qué habla de todo eso? Porque son buenos para hacerlo. Y como saben que pueden justificarse detrás de esa fachada para poder decir: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos mentirosos. Yo no voy a la iglesia porque, y cualquier pretexto le ponen con tal de decir por qué no vienen a la iglesia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho también en predicaciones anteriores? Recordaba a algunos hermanos que hasta el día de hoy no veo, hermanos, y me decían: pastor, llega la vacuna y
por esta que yo estoy en la iglesia, pastor. ¿Y qué pasó? Han brillado por su ausencia. ¿Saben qué es lo que pasa? Que antes de que pasara todo lo que sucedió durante esta pandemia, muchos tenían el principio de pensar que venir a la iglesia era importante. Ahora se habla de la iglesia en línea. ¿Se acuerda que también hablamos de eso? Yo pregunto, ¿qué iglesia funciona en línea? Hablemos de un reino de los cielos en línea. ¿Le va a funcionar? La iglesia no tiene que ser algo en línea, la iglesia tiene que ser algo presente, la iglesia tiene que ser algo que se evidencia, tiene que ser algo que se vive. ¿Me está comprendiendo? Entonces muchos se acostumbraron a la facilidad de estar en casa o al temor de lo que el virus puede hacer y no quisieron dar la cara respecto a lo que significaba ser seguidor de Cristo. Cuando el apóstol Pablo nos habla de las nuevas criaturas, hay muchos que se han quedado en ese estado, hermanos. Y de hecho, quiero regresar un poquito al libro de Santiago, pero quiero irme al versículo número 18. ¿Está por ahí? Voy a leer la Reina Valera primero y después les leo la traducción del lenguaje actual. Dice aquí el versículo 18, por su propia voluntad, miren lo que dice la palabra, no fue ni siquiera nuestra voluntad, dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí hay otro principio. ¿Cuál es el principio? Dios nos dio un nuevo nacimiento, ¿cierto? Eso dice la palabra. ¿Y cómo dice que nos da ese nuevo nacimiento? A través de la palabra. Entonces yo pregunto, ¿cómo usted puede denotar que verdaderamente ha habido un cambio en su vida si usted solo conoce la letra pero no la practica? ¿Se puede experimentar la vida en Cristo así? Porque hay mucha gente que habla bonito, ¿sí o no? ¿Cuántos filósofos, cuántos poetas, cuánta gente no nos hemos encontrado que habla bien? Pero la pregunta es, ¿vivirá lo que dice? Hay mucha gente que conociendo la palabra y sabiendo lo que dice, no la obedece. Jesucristo pregunta esto y Él les dice, ¿me aman? Yo pregunto, ¿le aman al Señor? Y algunos lo dicen hasta con miedo, hermanos. ¿Aman al Señor? Espero que sea verdad. Y Él dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Cuando leo la palabra de Dios en el libro de Santiago, me doy cuenta de que se establecen dos principios claros. Ya entendimos el primero, ¿cierto? Versículo 18 nos habló del nuevo nacimiento. Pero el versículo 19, en cambio, nos habla del comportamiento que debería tener la gente. ¿Se dio cuenta de eso? Entonces, pregunto, ¿puede haber un cambio de comportamiento sin haber nacido de nuevo? De acuerdo a lo que enseña la palabra, no se puede. Para que usted pueda presentar un cambio, ¿qué tiene que haber como evidencia? Un nuevo nacimiento. Y creo que durante este tiempo hemos estado hablando al respecto del nuevo nacimiento. Y uno de los ejemplos más prácticos es el que ofrece el Señor Jesucristo. Cuando sentado con Nicodemo, dice la palabra que Nicodemo, siendo un hombre, uno de los más grandes maestros de ese entonces, era seguidor de Cristo y a él le daba temor decir que él era seguidor de Cristo, porque en ese entonces decir que era seguidor de Cristo, ¿qué le representaba? Ser encarcelado y tal vez hasta la muerte. Entonces la palabra, de acuerdo a lo que nos enseña, dice que en la noche fue Nicodemo a buscarle al Señor Jesucristo y cuando va de noche le dice, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús le responde, ¿verdad? Y le dice, tienes que volver a nacer de nuevo. Y eso choca con un maestro de la ley, con un maestro que tenía conocimiento de todo lo que la palabra de Dios enseña y no podía entender las palabras del Señor Jesucristo. Qué irónico, ¿verdad? Y cuando le expresa y le dice, tienes que volver a nacer de nuevo, y se queda pensando y dice, ¿y cómo le hago? ¿Tengo acaso que volver al vientre de mi madre para volver a nacer? Y la palabra de Dios nos revela más adelante porque dice que los hijos de Dios no son nacidos de carne, sino son nacidos del Espíritu. Así es como dice la palabra. Para nacer del Espíritu, usted tiene que conocer lo que Dios quiere hablar. Yo le pregunto esto en esta mañana. ¿Escucha con facilidad la voz de Dios? ¿O se le dificulta? ¿Sabe por qué se le dificulta escuchar la voz de Dios? Ahí va a decir, no nos diga, pastor. ¿Se les dificulta escuchar la voz de Dios? Porque ni siquiera conocen lo que dice la palabra de Dios. La gente quiere que Dios venga y le diga, oh, aquí estoy. Y cuando le escuchen diga, ese es Dios que me está hablando. Y teniendo la palabra que nos puede ayudar para escuchar la voz de Dios,
la dejamos de lado muchas veces. El comportamiento es algo que nos pesa, de hecho. Mucha gente no se ha vuelto al cristianismo porque tiene miedo de dejar su práctica de vida de lo que le gusta hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué no vas? No, no voy a la iglesia porque no, allá van solamente los santos. Yo pregunto, ¿cuántos santos están aquí? Estamos en escasez de santos, hermanos. Usted no es santo por sus obras. La palabra de Dios dice que porque el Dios que tenemos es santo, Él nos hizo santos. Pero el problema es cómo está desarrollando su santidad en su manera de vivir. Cuando me doy cuenta de que la palabra de Dios nos habla de estos 3 principios, les había mencionado, recuerde para que se memorice. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Está fácil, ¿verdad? 3 principios que quiero que se le puedan quedar grabado en esta mañana. Tenemos que ser, ¿qué cosa? ¿Prontos para qué? ¿Qué más? Tardos para, y también tardos para enojarnos. Recuerdo esta enseñanza, la había escuchado de mi mamá hace algunos años. Y ella me decía, creo que les he dicho, ¿por qué Dios nos dio 2 orejas y una boca? Parece bobo esta enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué creen que Dios nos dio 2 orejas y no nos dio 2 bocas y una oreja? ¿Por qué creen? Porque quería que aprendiéramos más que hablar. ¿Se acuerda que le pregunté a cuántos nuestra bocota nos ha metido en problemas? ¿Cuántas veces no hemos hablado una serie de barbaridades? ¿Y cuántos son los hermanos fosforitos? Hay algunos de esos, ¿verdad? Los hermanos fosforitos. Se les dice algo y la viene la ira santa sobre ellos. Y con esa ira santa quieren castigar a otros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo pregunto, ¿qué ira hay santa, pues, hermanos? La única, la que el Señor Jesús nos mostró cuando Él fue al templo y dice que Él se enojó. ¿Ustedes sabían que Jesucristo se enojó? Se enojó, pero no pecó. Nosotros nos enojamos y la fregamos. Eso es lo peor. Primer principio entonces, prontos para oír. Cuando Santiago habla al respecto de que tenemos que ser prontos para oír, es porque en la iglesia de ese entonces había mucha gente que era llena de mucho conocimiento, que le gustaba hablar mucho, pero que no le gustaba escuchar. Eran lentos para escuchar, pero para hablar ni qué dados cuerda. Y cuando medito en el principio, quiero que me acompañe también al libro de Marcos capítulo 4, versículo número 24. Marcos capítulo 4, versículo número 24. Cuando esté por ahí me dice. ¿Estamos ya por ahí? Permítame leerle en la traducción del lenguaje actual para en estos casos no tener que repetir la otra versión. Traducción del lenguaje actual dice aquí, también les dijo, presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. La pregunta es, ¿y cómo se relaciona este principio de acuerdo a que no somos prontos para oír? Porque por no saber oír y por querer actuar simplemente por emoción, ¿cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces nos ha ido mal por ni siquiera tener en cuenta el consejo de Dios en nuestras vidas? No nos podemos hacer de oídos sordos cuando la gente está hablando pura tontería. Y cuando la gente está hablando pura tontería, cosas que no glorifican a Dios, cosas que no agradan a Dios, ¿qué hace usted? ¿Se ríe con ellos? ¿Comparte con ellos? ¿Por qué es importante esto? Había mencionado este principio la semana anterior, y es que mucha gente en el tiempo de hoy, a través de la ideología de género y a través de la ideología de género ha venido mucho entendimiento a la gente para que tengamos que respetar si el que nació quiere ser niño o quiere ser niña. ¿Se dieron cuenta de eso? Y ese supuesto respeto, lo que está promoviendo en este tiempo es que nosotros tengamos que preguntarle a nuestro hijo, ¿qué quiere hacer? Yo pregunto, ¿un niño tiene el poder de decidir? El que tiene poder de decidir es un adulto. Pero ¿quién tiene que guiarle a ese niño para que pueda decidir bien? Sus padres. Es por eso que la palabra de Dios también nos habla y nos dice, instruye a quién dice. Instruye al viejo, dice eso. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, ahí viene el principio.
Es por eso que algunos, ya teniendo mucha edad, qué necios que son, ¿verdad? Se les dice una y otra y parece que no escuchan. ¿Conocen esa gente? Diga, yo vivo con uno al lado mío. Mucha gente no reflexiona al respecto de esto. Y la necedad es algo que a Dios no le agrada. Cuando precisamente la palabra de Dios nos habla y nos advierte de todo lo que teníamos que escuchar en este mundo, es porque Dios nos dio también la capacidad de poder discernir, de poder saber si lo que estamos escuchando conviene o no conviene. ¿Cuántos han escuchado esta semana cosas que no convienen? ¡Qué santos, hermanos! Entonces, creo que me equivoqué de pregunta. ¿Cuántos escucharon cosas que sí convienen? Ni escucharon conveniencias ni no conveniencias. ¿Qué escucharon, hermanos? ¿Por qué necesitamos preguntar esto? Porque no nos damos cuenta de que si escuchamos más la voz del mundo que la voz de Dios, se nos va a dificultar a causa del endurecimiento de nuestro corazón poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué el corazón del hombre permanece tan duro? Porque conoce poco de la palabra. El corazón del hombre llega a sensibilizarse cuando llega a entender cuál es la voluntad de Dios en la vida del hombre. Cuando recuerdo que Santiago, siendo uno de los apóstoles de Jesucristo, está hablando a la iglesia al respecto de lo que ellos no querían hacer, era porque en ese tiempo también se querían levantar muchos falsos profetas. ¿Sabía usted que los falsos profetas no es algo que se va a presentar en este tiempo, sino es algo que ya venía desde el tiempo antiguo? Y los falsos profetas comenzaban a hablar en su dialecto, de acuerdo a lo que ellos pensaban y lo que ellos querían enseñar a otros, no fundamentados en la palabra, sino fundamentados en lo que otros les habían dicho. O sea, escucharon, y al haber escuchado eso se convirtió en un principio y en una práctica en sus vidas. Le pregunté algo: ¿cómo puede usted saber cuál es la voluntad de Dios si no conoce lo que Dios dice? ¿Se puede? ¿Puede usted conocer cuál es la voluntad de Dios si no sabe lo que Dios dice al respecto de esto? ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Entonces, menos palabra, menos conocimiento de la voluntad de Dios. Hay algo que pregunto continuamente porque me interesa saber cuál es la salud espiritual que tiene la iglesia al tiempo de hoy. Y yo pregunto, ¿cuántas familias están aquí? Levanten la mano, familias. Ya bájenlas, por favor. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos como familia llevan a cabo un altar familiar para agradecer a Dios al menos una vez a la semana? Ay, si nos damos cuenta ya cambia el principio, ¿cierto? ¿Saben dónde radica el problema? En que no queremos cumplir, y tengo que mencionar una vez más lo que dice el libro de Deuteronomio. Espero que se le grabe tanto así que diga, ya pastor, abúrrase y cánsese de decirnos lo que dice Deuteronomio capítulo 6. ¿Se acuerda qué decía Deuteronomio capítulo 6? Y esto enseña a tus hijos y cuélgalo en las puertas de tu casa, y donde vayas en el camino cuélgalo, aunque sea en tu cuerpo, pero que siempre la palabra de Dios permanezca. ¿Por qué era tan importante para el pueblo de Dios y para Dios que la palabra estuviera presente? ¿Por qué era tan importante? Porque usualmente al hombre se le olvida practicar algo que no ve. ¿Lo entiende? Cuando usted se casa, la evidencia de que usted se casó, ¿dónde está? En el anillito. Entonces cuando usted ve el anillito, ¿qué es lo que dice? Ay, cierto, sí he sido casado, pues. Porque algunos casi siempre quieren olvidarse de ese principio y no han practicado lealtad. Yo pregunto, solo para zafarnos de la duda, pero no, les voy a hacer pecar, hermanos. Después su esposa va a decir, este sinvergüenza se ha sabido sacar el anillo y hasta ahora me entiendo, hasta ahora me doy cuenta. Mejor no les hago pecar, hermanos. Pero seguramente muchos en algún momento de su vida quisieron hacerse los solteros, porque ahí vieron una sonrisita más simpática que la que tenían en casa, ¿cierto? Y sonreír a la tentación no es el problema. El problema es que usted no tenga un buen principio de que lo que haya escuchado le haya permitido ser un hijo de Dios. ¿Recuerda usted lo que dice? La fe viene ¿por qué? ¿Por el oír lo que dice el mundo? La palabra. Entonces este principio está bueno, ¿verdad? Ojalá y escuchemos en esta mañana para saber que nuestra vida debe estar llena continuamente de lo que Dios quiere decir y no de lo que el mundo quiere decir. ¿Qué nos dice el mundo cuando usted escuche? Muerte. ¿Qué nos dice el mundo? Emergencias. ¿Qué nos dice el mundo?
crisis económica. ¿Qué nos dice el mundo? Siguen robando nuestros gobernantes. ¿Dice o no dice eso el mundo? Yo le pregunto, ¿pesa más lo que dice el mundo o pesa más lo que dice Dios? Porque si pesa más lo que dice el mundo, usted va a vivir amargado. Durante estos días me encontré con algunos amigos y ellos me decían que conocen gente que supuestamente es cristiana, pero tienen cara de escopeta. Te va a decir, ¿es posible que un cristiano tenga cara de escopeta? Sí, hermano. Y hay algunos que dicen, yo he conocido a algunos cristianos que dicen, no, pues yo ya soy así, pues ya Dios me hizo así. No, no es que Dios le hizo así. Es que usted por la amargura de su corazón tiene la carota que tiene, hermano. Aunque le cueste escuchar. Pero es cierto. Amargados, aburridos, tristes, siempre están enojándose y cuando le dicen algo, pueden... ¿Ha escuchado? Parecen hasta perros rabiosos, hermanos. Y algunos no se dan cuenta y a pesar de que se les dice, cambie de carácter, ya no sea igual, ya no sea el mismo. ¿Qué es lo que, cómo le responde? Y todo hay un espectáculo para que al fin de cuentas digan, no, ya a este pobre, ¿qué le voy a decir? Mejor me voy nomás. Y muchas veces nos resignamos, ¿sí o no? Nos decían, no, ya qué le voy a estar diciendo a este, más necio que el burro. Ya le damos hasta otro nombre y aparte de eso. Lo que no entendemos es que el principio de Dios tiene que estar fundamentado en el conocimiento y práctica de la palabra. Voy a profundizar en una de las meditaciones que, bueno, el rey David era uno de los meditadores más grandes que la palabra de Dios me enseña. Si no, vayan y dense cuenta cuántos salmos están escritos. Es cierto que el rey David no escribió todos esos salmos, muchos de ellos fueron escritos por otros levitas, hasta Moisés fue uno de los que escribió algunos de los salmos. Y cuando me doy cuenta de la meditación que él tenía, entiendo que él tenía tiempo para que Dios le hablara. ¿Está entendiendo usted eso? ¿Usted quiere que Dios le hable? Con esa gana que dicen, hermanos. ¿Usted quiere que Dios le hable? Para que Dios le hable, ¿qué necesita usted? Tiempo. Para que Dios le hable, usted necesita tiempo. Pero si durante el día pasa copado de tantas actividades y no tiene un tiempo para meditar con Dios, ¿cree que va a ser fácil escucharle a Dios? Imposible, no solo difícil. Necesitamos entonces entrar en un entendimiento de lo que habían entendido los salmistas. Y ellos entendieron que la única forma en la que podían encontrar la voluntad de Dios era cuando meditaban en lo que Dios quería decirles. Es por eso que cantamos salmos. Es por eso que lo que anunciamos en nuestras oraciones es lo que la palabra de Dios nos enseña. Segundo principio, teníamos que ser tardos ¿para qué? Para hablar. Primer principio, ¿cuál era? Prontos para. Y segundo principio es tardos para hablar. De hecho, este es un consejo que siempre nos han dado cristianos y no cristianos, ¿sí o no? Antes de hablar. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado ese consejo a alguien? Si vas a hablar cualquier cosa, mejor piensa. Pero pregunto, sinceramente, ¿cuántos piensan antes de hablar? Y ese es el grave problema en el que estamos. Porque al no pensar lo que vamos a hablar, lo único que hacemos es lastimar a otros. Parte de los principios lo escribe también el rey Salomón y quiero pedirle que me acompañe al libro de Proverbios capítulo 10, versículo número 19. Proverbios capítulo 10, versículo número 19. Yo quiero hablarle la traducción del lenguaje actual porque esta es mucho más clara, hermano. ¿Lo tiene ya? Proverbios capítulo 10, versículo 19. Mire lo que dice. Si usted no entiende de esta manera, yo ya no sé cómo el Señor le podía hablar a usted, hermano. Miren lo que dice. Hablar mucho es de tontos. Saber callar es de sabios. ¿Lo escuchó? Está fácil de aprenderlo, ¿cierto? Está fácil de aprenderlo. Lo vamos a practicar para que se le quede grabado un poquito. Hablar mucho es de ¿qué? De tontos. Y saber callar es de sabios. Vamos a repetirlo juntos a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Hablar mucho es de tontos. Saber callar es de sabios. ¿Va a aprender a callarse más? Si no, ya sabe cómo le dice la palabra. No lo dije yo, ¿cierto?
¿Cómo le dijo si usted no es sabio? Conste que ustedes mismos lo dijeron, hermanos. Vamos a ir a otro pasaje que está más adelante, Proverbios 17, versículos 27 y 28. Creo que le va a asombrar lo que va a encontrar en este libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28. Cuando esté por allí me dice amén, por favor, hermano. Recuerde que estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Y miren, 28. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla. Esto parece irónico, ¿cierto? Hasta el tonto cuando se calla le cuentan por qué. Por sabio. Cuando leí este principio no sabía yo a quién se le había ocurrido en algún momento decir. De hecho, mis sobrinos creo que han escuchado este proverbio como el pan de cada día en sus vidas. Porque como están ellos en la adolescencia, en la juventud, casi siempre quieren enojarse, son fosforitos o siempre actúan solo por reacción y no piensan antes de actuar. Y yo les sé decir, me quedan viendo así cuando hacen alguna cosa y les digo, ya sé, me saben decir. Al tonto, hasta cuando se calla, se le cuenta por necio. Y cuando me pongo a pensar de que verdaderamente los dichos de la palabra de Dios en nuestra boca pueden tener algo fructífero, es porque sembrar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón va a permitir que usted tenga un fruto. Si usted no siembra la palabra en su vida, corre el riesgo de pecar. De hecho, lo que acaba de leer tiene que ver con el pecado. Y va a decir, ¿cómo el pecado? Que si usted habló de más, ¿en qué se convirtió? Y los tontos pecan. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere evitarnos? Que seamos tontos y que más bien seamos sabios. Cuando la palabra nos advierte y nos dice que aún al necio, al tonto, cuando se calla se le cuenta por sabio, es porque seguramente en el tiempo del que él venía había encontrado muchos, ¿qué creen ustedes? Muchos sabios. Al tiempo de hoy hay mucha gente que no desarrolla su inteligencia en la palabra. Y miren lo que dice también el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo número 3. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo número 3. ¿Lo tiene ya? Este voy a leerlo en las dos versiones, hermanos. Dice aquí la palabra, pues de la mucha preocupación viene el soñar, y de las muchas palabras el dicho del necio. Ahora escuche lo que dice la traducción del lenguaje actual. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas y que el que mucho habla dice muchas tonterías. Más claro todavía, hermanos. El que mucho habla, ¿qué es lo único que va a decir? Lo dije yo. El Señor lo certifica a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de entender? Si la palabra nos dice que seamos tardos para hablar, es porque verdaderamente, si hay algo que al hombre le gusta es hablar. ¿Y de qué le gusta hablar al hombre? Le gusta hablar de su grandeza, le gusta hablar de lo mucho que tiene, le gusta hablar de su posición, le gusta hablar de cuánto él tiene, de la grandeza que él tiene por su nombre, por su apellido, por sus bienes, por todas esas cosas. Pero hablar de todo eso, ¿saben que al fin de cuentas qué resulta? Sí saben qué resulta hablar de todo eso, ¿cierto? ¿Qué resulta? Aunque les parezca irónico, hablar de todas esas cosas, lo único que estoy hablando es pura tontería, porque eso no edifica. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que si vamos a hablar, deberíamos hablar para edificar a otros. Pero pregunto, ¿cuántos han utilizado su bocota para maldecir a alguien alguna vez? ¿Cuántas veces insultaron con esa boca a sus hijos? No seas. Y algunos se ríen al tiempo de hoy. Y yo pregunto, ¿cuántos padres pidieron perdón a sus hijos por haberles dicho esas cosas? Espero que ojalá y haya pasado eso. Porque si no ha pasado eso, es que usted no está entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo también en el libro de Mateo capítulo 12, versículo número 36.
Libro de Mateo, capítulo 12, versículo número 36. Cuando esté por allí, mi querido hermano, hágame saber. Mateo, capítulo 12, versículo número 36. ¿Lo tiene ya? Y este estuvo fuerte, hermanos, cuando llegué a esta cita de la palabra. Voy a leerlo en las dos versiones. Dice aquí: pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta ¿de qué cosa? De toda palabra ociosa que hablen. ¿Lo entendió? ¿De qué va a dar cuenta usted cuando se presente delante del Señor? De todo lo que habló. Y miren lo que dice aquí la traducción del lenguaje actual. Versículo 36. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacer daño a los demás. Entonces hay una consecuencia. ¿De qué Dios nos va a demandar? ¿De haber hablado siempre? No. Nos va a demandar de cuando hablamos mal, de cuando hicimos daño con nuestra boca a otras personas. Muchas veces nuestra boca se ha abierto para dañar a otras personas. Y lo que menos hemos querido hacer es reconocer nuestros errores. Porque venimos de una cultura en la que nos cuesta reconocer nuestros errores. ¿A cuántos les cuesta todavía reconocer sus errores? Hacen alguna cosa, dañan a otros y después están esperando que el otro venga y le pida perdón, ¿cierto? Y cuando uno va y le dice, la palabra dice que tienes que aprender a perdonar, la palabra dice que tienes que acercarte y decirle perdón. Pero yo no hice nada, el que hizo fue él. ¿Actuamos o no actuamos de esa manera? Y cuando actuamos de esa manera no entendemos lo que el Señor nos demanda. El reconocer nuestros errores también es de sabios. Mientras menos reconozca los errores, ya sabe cómo la palabra de Dios le habla, ¿cierto? El que no quiere reconocer los errores, ¿cómo le calificaría la palabra? ¿Cómo? Ahí sí les da pena hasta decir, ¿verdad? Porque es cierto. Tenemos que aprender a reconocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ir, antes de ir a esta cita, quiero preguntar, ¿no se han dado cuenta ustedes cuántos por abrir su boca dividieron iglesias? ¿Cuántos por abrir su boca además condenaron a otros para que no conocieran el Evangelio? ¿Cuántos inclusive en su propia familia, por su propio testimonio, por lo que escucharon hablar de su boca, en lugar de querer conocer al Señor, se alejaron? ¿Se dio cuenta que lo que dice la palabra es cierto? Esta lengua y esta boca muchas veces son un problema. ¿A cuántos habría que coserles la boca en esta mañana, hermanos? Buena pregunta, ¿cierto? Pero el problema es que como hablar no cuesta, hablamos todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Miren lo que dice aquí. Yo aprendí este salmo porque mi mamá lo enseñaba continuamente a mis sobrinos como algo que teníamos que practicar. Vamos a ir al Salmo 141:3, mi querido hermano. Salmo 141, versículo número 3. Si está por ahí me dice amén, por favor. Aquí también voy a leer las dos versiones para que usted me pueda entender mejor, hermano. ¿Lo tiene ya? Miren lo que dice el versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. ¿Por qué el salmista tiene que pedirle a Dios que guarde lo que había en su boca? ¿Por qué creen? Porque podría hablar pura tontería. Y miren lo que dice la traducción del lenguaje actual para certificar lo que les acabo de decir. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Entonces muchas veces lo que nosotros queremos decir únicamente lo que va a provocar es el daño de otras personas. Me aproximo ya al tercer punto. ¿Cuál era el tercer punto? El primero, ¿se acuerda qué era? Prontos para. El segundo es. ¿Y el tercero cuál era? Tardos para airarse. Y aquí recuerdo algunos pasajes que estaba revisando en la palabra de Dios. Cuando la palabra dice que nos airemos, pero no pequemos, es porque está hablando de un acto de conciencia en el que nosotros tenemos que aprender a ser agradables con todo el mundo, aunque no nos caiga bien. ¿Se ha dado cuenta que en la misma iglesia muchas veces discriminamos?
estamos ahí y vemos a un hermanito que no nos simpatiza o que no nos cae y nos hacemos los de la vista gorda, ¿cierto? O justo por ahí nos llamaron por teléfono, o justo comencé a ver las palomas que estaban volando por el cielo, pero la cuestión es que a ese hermano no le voy a saludar porque ese hermanito sí que usted supiera cómo es, pastor. Y siempre quieren dar calificativos juzgando y criticando a los demás sin entender y sin aprender que lo que Dios quiere es que amemos a los demás. Imagínese usted si Dios se enojara con nosotros. Sí sabe lo que nos pasaría, ¿cierto? La palabra de Dios de hecho dice que Dios es tardo para la ira y ¿qué cosa? Y grande en misericordia. ¿Dice la palabra que Dios no se enoja? No, dice que se demora un poco nomás, dice. Eso sí dice. Si es tardo para la ira quiere decir que se demora un poquito. Pero la pregunta es, cuando encienda la ira de Dios, ¿está seguro de que va a poder soportar? ¿Está seguro que va a poderse mantener de pie? Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Efesios. Esto es lo que acabé de mencionar en este momento. Efesios capítulo 4, versículo número 26. Si está por ahí, me dice amén, por favor, hermano. Efesios capítulo 4, versículo número 26. Recuerde, traducción del lenguaje actual es la que le voy a compartir ahorita. Dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. Miren, ya que hay otro principio. ¿Qué es lo que provoca la ira en el hombre? Que pequemos. Entonces, mientras más se llene de ira, ¿qué es lo que usted más va a hacer? Pecar. ¿Qué es lo que más promueve el pecado? La ira. La gente que por su torpeza o por su falso entendimiento deja que él piensa que está en lo correcto y que él puede enfurecerse, tratar mal a todos los demás porque él tiene la razón. ¿Cuántas veces no hicimos eso? Nos pusimos al frente y dijimos, no, yo tengo la razón. Y aunque nos demostraban y nos decían que nosotros estábamos en lo incorrecto, la cuestión era que nosotros teníamos que demostrar que no nos equivocamos. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? Y ese es un grave problema para el Señor, porque no reconocer nuestros errores, no reconocer nuestras faltas, no mentalizarnos en saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, es ser contrarios a lo que Dios quiere que hagamos. Cuando aquí la palabra de Dios dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles durante todo el día. Miren, aquí inclusive ya nos da una pauta de la duración del enojo. ¿Cuánto debería durar un enojo? No más de un día. ¿Lo está escuchando? Es un principio de la palabra. El enojo no debería durar más de ¿cuánto? Pero hay gente que vive enojada por años. Hay gente que vive entristecida por lo que otros les hicieron. Y no ha querido cambiar su corazón al respecto de lo que la palabra de Dios enseña, porque pensamos que somos más sabios. Miren lo que el Señor Jesucristo les dijo. Marcos capítulo 3, versículo número 5. Cuando esté por ahí, dígame amén, por favor, hermano. Marcos capítulo 3, versículo número 5. En esta voy a leer las dos versiones porque me interesa que pueda entender mejor, hermano. ¿Lo tiene ya? Marcos capítulo 3, versículo número 5. Dice aquí la palabra, y mirándolos en derredor con enojo, dolido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y su mano le fue restaurada. Aquí está hablando precisamente del hombre de la mano seca. Y dice la palabra que aquí el Señor Jesucristo pudo evidenciar algo en el corazón de las personas. ¿Y qué vio que había en el corazón de las personas? Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban y al ver que eran muy tercos y que no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo, extiende tu mano. Y pasó lo mismo que leímos en la versión anterior. El Señor había sanado al hombre de la mano seca.
Pero había mucha gente. Aquí la palabra dice que Dios, el Señor Jesucristo, se enojó, se entristeció. ¿Se da cuenta que otro de los sinónimos de enojo también es tristeza? Se enojó, se entristeció. ¿Pero por qué se entristeció? Por la dureza del corazón de los hombres que estaban alrededor de él. Lo que no entendemos nosotros es que mucha gente está dura en su corazón porque no aprende a identificar la necesidad que tienen otras personas. ¿Se ha dado cuenta usted que sus vecinos tienen necesidad de Dios? ¿Se ha dado cuenta usted que sus mejores amigos tienen la necesidad de Dios? Pero la dureza de su corazón no les da la oportunidad de que usted pueda hablarles, no de una religión, sino de alguien que puede salvar sus vidas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados por la vergüenza de que se burlen al saber cuál es nuestra condición? Cuando aquí la palabra de Dios nos enseña, tanto en el libro de Efesios, que podíamos enojarnos, pero que no dejemos que ese enojo nos haga pecar, es porque continuamente, a causa de nuestra iracunda ira, valga la redundancia, hemos dejado y hemos perdido muchas oportunidades o hemos perdido hasta muchas bendiciones. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos por su cochina ira han dejado escapar grandiosas oportunidades? ¿Cuántos por su enojo o por su falta de perdón no han permitido que la paz en la familia gobierne? Una cosa es reconocer que tenemos errores, otra cosa es que solo uno reconozca los errores, ¿cierto? Porque cuando solo uno reconoce los errores, ¿cómo se siente el otro? Es de sabios que si usted le ve que le comete un error el otro y le dice, solo yo me estoy arrepintiendo, solo yo te estoy diciendo que cometí un error, ¿qué le está diciendo al otro? Le está dando un aviso de que podría ser que él también se endurezca en su corazón y va a llegar un momento en el que le diga, puedes hacer misa y a mí no me va a importar. ¿Se ha dado cuenta que eso también pasa en la vida de los hombres? Tanto nos cansamos de pedir perdón que llega en algún momento en el que ya me aburrí, ya no te voy a decir nada y dejamos que nuestro corazón se endurezca. No permita, si usted se está dando cuenta que su corazón se está endureciendo, dése cuenta que usted necesita seguir practicando el perdón. Estoy casi terminando el mensaje de esta mañana. Y aquí es donde les decía al inicio de este servicio, antes de iniciar el tiempo de adoración y de alabanza. Miren, Jesús no se enojó contra los pecadores, se enojó contra el pecado. ¿Se dio cuenta de eso? Se enojaba a las prácticas que tenía la gente, malvada, maliciosa, que lo único que quería hacer daño. Y él comienza a hablar del evangelio confrontando lo que hacía la gente, no a la gente. ¿Se entiende? Porque nosotros usualmente cuando queremos hacer entender algo a alguien, lastimamos ¿a quiénes? A las personas, no a lo que hizo. Si nos enojamos, tenemos el derecho de enojarnos, pero no en contra de las personas, sino en contra de lo que ellos están haciendo. ¿Se entiende ese principio? Porque muchos de nosotros, al saber que eso proviene de una persona que amamos, lo que queremos hacerle sentir es el mismo dolor que él nos hizo sentir. Y le quiero mencionar aquí el ejemplo más práctico. Usted seguramente conoce al Señor Jesucristo, ¿cierto? La palabra dice que cuando los soldados romanos le apresaron, él comenzó a golpear a los soldados. Él comenzó a insultarles. ¿Qué hizo él? Dice la palabra, como un manso cordero. Le golpearon, le abofetearon, le crucificaron. ¿Saben para lo único que abrió la boca el Señor Jesucristo? Cuando dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Entiende usted la capacidad que el Dios Todopoderoso espera que nosotros podamos desarrollar? Le pregunto, ¿está usted dispuesto a practicar más de esto? Híjole, hermano, no me preocupe. ¿Está dispuesto a practicar más? Espero que sí, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés respecto al enojo. Eclesiastés capítulo 4, versículo número 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo número 9. ¿Lo tiene ya? Miren lo que dice aquí, dice, mejor son ¿qué cosa? Dos que uno.
pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Si yo le hago ver al que está cometiendo el error, la palabra dice que yo sería sabio, ¿cierto? Porque dice, si le haces reconocer el error a tu hermano y éste lo reconoce, date tú por sabio porque él entendió lo que a lo mejor en ese momento no entendió. Pero cuando usted va y le reclama al que vive con usted y le dice algo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Saben qué ha pasado? Se enojan, se resienten, le sale con alguna grosería, le insultan, le tratan mal, ¿sí o no? Y por eso uno, ¿qué dice mejor? No, mejor ya me callo, mejor ya no digo nada. Ya cuántas veces se le ha dicho, y a veces somos hasta públicos, ¿se ha dado cuenta? Porque uno se acerca con la mayor discreción. A mí me ha pasado, hermanos, me acerco y le digo, hermano, dígale ahí, con amor, exprésele, dígale las cosas bonitamente. Y dice, a este, ¿qué le voy a estar diciendo si este ya es un burro? ¿Y sabe delante de quién lo dijo? No le importó humillarle delante de todas las personas. ¿Se ha dado cuenta que eso también hacemos? Eso hemos hecho muchas veces con nuestros hijos. Eso hemos hecho muchas veces a esposas, a esposos. Cuando la palabra de Dios nos insta a actuar con sabiduría. Quiero terminar la lección del día de hoy. Una cita más nada más. Vamos a irnos al libro de Eclesiastés capítulo 16. Libro de Eclesiastés, capítulo 16. Perdón, capítulo 12. Capítulo 12, versículo número 13. Vamos a leer los versículos 13 y 14. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra de esto, miren. La conclusión de todo discurso oído es esta: teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Y miren lo que termina diciendo el versículo número 14: porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea qué cosa o sea malo. Ya sabemos que hay una consecuencia al respecto de esto. Quiero invitarle a que se pueda poner sobre sus pies. Yo pregunté esto al principio: ¿a cuántos les resulta dificultoso controlar su temperamento? ¿A cuántos les resulta dificultoso? Levanten la mano, levanten. Porque si nos cuesta, hermanos, yo tengo que reconocer, me cuesta controlar mi temperamento. Porque cuando me hacen algo quiero que sientan lo que yo estoy sintiendo. Porque cuando me lastiman quiero lastimar. Porque cuando me hacen daño quiero hacer daño a otras personas. ¿Sí o no? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero la naturaleza de Dios es que aprendamos a escuchar más, a hablar menos y a enojarnos más con lo que nos hacen las personas. Yo no sé qué pendientes tenga usted con la gente que está a su alrededor. Estoy hablando de sus amigos, estoy hablando de su familia, estoy hablando de la gente que usted dice amar, pero a la que más rencor le guarda. Estoy hablando de la gente que se supone que caminó con usted y que sintió que en algún momento le traicionó, que le abandonó o que no quisieron saber nada de usted. ¿Cuántos estarían dispuestos a cambiar su ira? ¿Algún dispuesto? Esto les va a costar, hermanos. ¿Por qué les va a costar? Porque si hoy nosotros hacemos una oración: Señor, ya no quiero ser iracundo, ¿saben qué va a pasar? El diablo va a buscar causa para hacerles caer y para hacerles pensar que ustedes no van a poder. No se ayuden ni se apoyen en su propia prudencia. Apóyense en Dios. Apóyense en aquel que es capaz de traer dominio propio sobre nosotros. La única manera en la que podemos adquirir dominio propio es cuando conocemos la palabra. Cuando alguien nos viene y nos da, miren cómo el Señor Jesucristo nos enseña dominio propio. Si yo mando aquí a un hermano que venga y le doy un buen chirlazo aquí, ¿qué creen que va a querer hacerme al hermano? Ay, pastor, un golpe santo. ¿Va a decirme eso? Me va a querer desbaratar, hermanos. Pero el Señor Jesucristo habló de esto, porque Él dijo: si alguien viene y te da en la una mejilla, ¿qué teníamos que hacer?
Y dice, y si aún te pide la capa, dásela. Y yo cuando escucho eso digo, Señor, de veras que tú estabas zafado los cables. No sabías lo que estabas diciendo, Señor. No sabías lo que me estabas pidiendo. Porque cuando llega el momento en el que alguien me da, es cuando sí me detengo un momento a pensar, hermanos. Pero hay momentos en los que no pienso, en los que simplemente abro mi bocota. ¿Cuántas veces no me he arrepentido hasta el día de hoy, hermanos, de haber abierto mi boca para lastimar inclusive a aquellos que amo? ¿Ustedes creen que el pastor es perfecto? ¿Ustedes creen que el pastor no falla? ¿Ustedes creen que el pastor no peca? Ay, hermanos, tengo que pedirle a Dios tanta misericordia para mi propia vida misma. Y es por eso que no debemos cansarnos de aprender. La palabra de Dios durante esta semana, en uno de los pasajes que tuve la oportunidad de leer, me recordaba algo al respecto de las familias. Porque a veces nosotros hablamos el viejo este, o la vieja esta, o la gorda esta, y hablamos de muchas maneras. ¿Se han dado cuenta que así hablamos? En lugar de decir mi querida esposa, mis hermosos hijos, este majadero, este guambra malcriado, este que no sirve para nada, este vago, y tantos calificativos que nos han dado, o que damos muchas veces. ¿Se han dado cuenta de eso también? Dios espera algo. Espera que nosotros seamos reconstructores de lo que dañamos. ¿Cómo podemos ser reconstructores de lo que dañamos? Cuando en nosotros hacemos conciencia y decimos, a este yo lastimé, a este yo hice daño. El primer paso para que usted luche con su ira es reconocer que usted hizo daño a otros, y que en ese daño que usted hizo, ese corazón muchas veces quedó roto. Pero Dios sí nos da la capacidad de poder acercarnos para restaurar también los corazones. Quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos allí donde está, y que usted hoy le pueda decir, Señor, cuánto lucho con mi ira todavía. Exprésele al Señor lo que le ha pasado por dejarse controlar por su ira. Exprésele al Señor y dígale, Señor, cuánto me cuesta y qué difícil que se me ha hecho. Es por eso que necesito de tu ayuda. Es por eso que no quiero tener en poco tu consejo, Señor. Es por eso que quiero aprender. Y yo sé, Señor, que el diablo va a querer traer tropiezo para que yo piense que tú no me puedes ayudar. Pero hoy precisamente le quito ese poder al diablo, porque él no tiene arte ni parte en la vida de los hijos de Dios. Lo único que te quiero rogar, Señor, es que ese maravilloso, dócil, cariñoso, ese hermoso espíritu que eres tú mismo, pueda seguir trabajando en nosotros y pueda hacernos ver: necesitamos todavía cambiar. El que habla mal de su esposa, dice la palabra, está hablando mal de sí mismo. ¿Cuántas veces, Señor, los esposos no hablaron mal de sus esposas? Perdona, Señor. ¿Cuántas veces los padres no hablaron mal de sus hijos? Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces los hijos no hablaron mal en contra de los padres? Perdónanos, Señor. Haznos saber, Señor, que sí hay esperanza. Hemos dejado, Señor, que la ira gobierne tanto nuestro corazón, que no solo nos airamos, sino que pecamos, que dañamos, que golpeamos a otros. Pero es precisamente, Señor, que en este día nos recordaste esta palabra, porque tú sabías que a través, Señor, así como dañamos, tenemos la oportunidad de ir a restaurar. Así como golpeamos o así como herimos, tenemos la oportunidad de acercarnos para poder decir: en tu nombre, Señor, porque yo quiero que vean que me estoy pareciendo cada vez más a ti. Gracias por tu iglesia y por mis hermanos, Señor, que levantaron su mano reconociendo cómo el diablo hasta ahora ha querido estorbarles.
Benditos ustedes, porque el primer principio estuvo en reconocer que necesitaban la ayuda de Dios. Señor, no dejes vidas sin restaurar. No dejes, Señor, familias sin sanar. Y sobre todo, Señor, deja que la práctica del perdón en tu iglesia sea algo de todos los días. Necesito amar más. Con razón, Señor, y cuando tú te subiste a esa cruz, no nos miraste ni con odio ni con rencor. Lo único que hiciste es saber que lo que más te importaba era ser obediente a tu papá. Y después de haber cumplido tanta obediencia, sentiste hasta que Él te abandonó, Señor. Y por eso tú lo dijiste: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haber cargado tanto pecado, Señor, haber cargado tanto peso, ¿qué vida humana pudo haberlo hecho? Pero hoy tengo que decirte: gracias por llevarte mis cargas. Renuncio, Señor, a mi temperamento iracundo. Renuncio, Señor, a seguir lastimando a otros. Renuncio, Señor, a que mi boca se abra para maldecir. Renuncio a querer seguir actuando como el mundo lo hace, cuando necesitamos gente que esté dispuesta en su corazón a disponer, meditar en su Dios y en sus palabras, para que eso pueda ser parte de lo que cambie su vida. A estos arriesgados, Señor, a los que en esta mañana tuvieron la oportunidad de ser desafiados y de levantar su mano, te ruego que no les falte la fuerza, te ruego que no les falte el entendimiento, te ruego que no les falte el espíritu que los pueda contener y redarguirles para hacer saber que no pueden seguir actuando como lo han hecho hasta el tiempo de hoy. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco porque en esta mañana nuevamente has traído salud espiritual a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias porque tu amor es palpable y porque tu misericordia nos da un nuevo día para poder practicar lo que tu palabra nos enseña. Ser pacientes, amarnos los unos a los otros y sobre todo perdonarnos. Eso lo pondremos por obra, Señor, para engrandecer tu nombre y para hacerte saber que tú eres y serás siempre el mejor regalo en nosotros, porque tú sacas lo mejor de nosotros, Señor. Gracias por este día y por lo que sigues haciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, estamos ya terminando el servicio de esta mañana. Gracias a cada uno de aquellos amigos que se conectó a través de nuestro canal de Facebook en esta mañana. Estamos contentos de saber que este aprendizaje cuesta, hermanos. Ser cristiano cuesta, pero ese costo vale la pena, porque es la única manera en la que podemos llegar al reino de los cielos, como para saber que Dios nos da la recompensa de lo que estamos haciendo en nuestra vida. A nuestros queridos amigos iglesia pueden encontrar en nuestro canal de YouTube cada uno de los mensajes que podemos compartir. Que Dios nos ayude cada día para poder seguir siendo inversores en la obra de Dios. Ustedes saben que como iglesia hemos procurado siempre extender hasta el tiempo de hoy nuestra ayuda al necesitado a través de víveres, de ropa. Se aproxima la época navideña y quiero pedir la ayuda de todos ustedes, hermanos. Si de alguna manera pueden ayudarnos con funditas de caramelos, si pueden ayudarnos con prendas de ropa que podamos usar, creo que va a ser una buena temporada para poder salir como iglesia a hacer una evangelización. Amén. Es que quienes quieran unirse, quienes puedan dar unas funditas de caramelos, esto nos abre puertas para que la gente escuche el mensaje de parte de Dios. ¿Ah? Sí, que no se nos olvide que la ropita que nos hagan llegar
esté en buen estado, porque muchos han traído ropa que ya está en deplorable condición y no nos conviene. Así es que gracias, queridos amigos, por compartir este tiempo con nosotros. Bendecimos sus vidas, sus casas. Esperamos que el favor y la misericordia de Dios estén siempre en sus vidas. Les enviamos desde aquí un fuerte abrazo y anhelamos que el favor de Dios nunca se aparte de ustedes. ¿Les parece si les deseamos un fuerte Dios les bendiga? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad.